99.7 Noticias en entrevista. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y bueno, pues está con nosotros aquí en cabina el juez Juan Manuel Orozo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, juez? Salúdame, aunque no me abones. Muchas gracias. ¿Estás enojado, pues, o qué? No, de ninguna manera. Relajado, pues. No seas así, no está acostumbrado a las bueno, pues, un tema que habrá que hablar también en la entrevista, pero muchas gracias por la invitación. Estás en tu casa, juez. Muchas gracias. Ya te habrás dado cuenta que algunas colegas tuyas han sido mujeres, las dos, ya pasaron por aquí. Un saludo a Rocío y un saludo a Nayeli Miroslava. Pero hay que decir que tú eres el primero de los aspirantes que está buscando un cargo en el Poder Judicial de la Federación, mi querido juez, porque tú eres actualmente juez. Así es. Platícanos un poquito tu historia, quién eres y por qué participas en este proceso. Bueno, ¿quién soy? Soy Juan Manuel Orozo, nací en Monterrey, Nuevo León. Toda mi adolescencia la viví en San Nicolás de los Garza, ahí hice mi estudio básico, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estando ya en quinto semestre, porque previamente durante mi adolescencia hice algunas actividades propias de la industria alimenticia, pero ya en quinto semestre me dio la inquietud de incorporarme a las filas del Poder Judicial de la Federación, Sí. donde obtuve una oportunidad, desde luego, pues desde abajo, empezando haciendo prácticas, en aquel momento se le llamaba meritorio, y posteriormente obtuve una oportunidad. Eso fue en el año 2002. Posteriormente, en 2006, se abre un espacio para mí de actuario en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo voy a trabajarme en Chihuahua en 2006. Comienzo también mi etapa de secretario en aquella entidad federativa. Regreso en 2009 a Monterrey y me vuelvo a ir, porque es una cosa muy común que pasa en el Poder Judicial de la Federación. Sí. Que no necesariamente te quedas en el lugar donde naciste. De hecho, si ustedes hacen un censo quizá aquí mismo de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación, se darán cuenta que a lo mejor, bueno, no, creo que no hay ninguna que sea de Colima. Y eso sucede en muchos estados, donde pues somos colocados precisamente en áreas donde no tenemos influencia, como que es un aspecto que se debe de tomar en cuenta cuando son nombrados. Sí, entonces, por ejemplo, cuando una persona es recién nombrada juez o jueza, difícilmente se queda en el lugar en donde ella nació. Claro. Entonces, pues, ¿cuál fue mi peregrinar? Me voy a Ciudad Juárez, me voy después, regreso a Monterrey un tiempo, voy a Guanajuato capital, después estoy en Irapuato, Guanajuato. Tuve un pequeño pasaje por Zapopan en un juzgado civil y de trabajo. De ahí se me da la invitación para participar en un área que auxilia al Consejo de la Judicatura Federal en cuestiones de disciplina, que ese es un tema que podríamos tocar más adelante, y a partir de ahí yo empiezo a buscar pues la oportunidad. La verdad, mi intención principal de estar en Ciudad de México, porque eso era en Ciudad de México, era llegar a la Suprema Corte. Quería estar en la Suprema Corte, yo tenía, si mal no recuerdo, 29, 30 años, y en ese mismo momento, de forma coyuntural, también empezaron a salir los exámenes para ser juez de distrito especializado en materia penal, sobre todo en el sistema penal acusatorio, que es la especialidad que tengo. Okay. Comencé a hacer las dos cosas, buscando una oportunidad, a ver si tocando puertas en la corte, buscando alguna opción, a ver con quién podría colaborar, pero a su vez también estudiando para los primeros exámenes de juez. Y todavía recuerdo al magistrado que en su momento fue con quien estuve, el magistrado Nicolás Lerma. Él me comentó, pues lo que llegue primero, Juan, ya sea la corte o sea pues tu pase para juez. Sí. Intenté 4 veces pasar el primer examen para juez, hasta la 4ª ocasión lo pude pasar. Eso fue en 2015. Los exámenes empezaron tiempo atrás y después de un tiempo se publica la lista de vencedores, porque es un concurso de oposición, hay un filtro muy grande. De hecho, hay un caso muy característico, porque el primer examen para ser juez del sistema penal acusatorio, participamos, si mal no recuerdo, como unos 1,800 personas, no me acuerdo, quizás hasta 2,000, y pasaron 5.
Pasaron 5, obviamente. O sea, eran y yo pruebas no muy, Y yo no pasé. Yo no era. eran exámenes muy difíciles. No, eran supongo, sumamente complicados. Para conseguir a los más destacados. El filtro inicial. O sea, para que un secretario pudiera pasar un examen para juez, tenía que leer muchísimo. O sea, era una cantidad importante de conocimiento que tenía que adquirir porque los exámenes eran muy complicados. Claro. Entonces, bueno, ese yo creo que fue más complicado de la historia, porque para que lo hayan pasado 5 de casi 2000, Ajá. pero después en el segundo nos fue bien, no nos alcanzó, en el cuarto ya fue cuando obtuve la calificación aprobatoria. Voy a pasar otras etapas porque no solamente es el examen de conocimiento, sino que después es un examen práctico. Claro. Te colocan ya en la posición como si tú ya estuvieras como juez, a ver cómo resolverías, y después ya vas ante sinodales donde te preguntan ahora sí de lo que se les ocurra, ¿no? Sí. Entonces ya me nombran juez y el 1 de agosto de 2017 comienzo con mi primera adscripción, que es aquí en esta bella ciudad de Colima, donde ya eché raíces. Ok. ¿Cuántos donde años ya tienes tengo- aquí? Voy a cumplir 8 años. 8 años vas a cumplir, ¿no? El 1 de Y agosto. 3 hijos de aquí, Ya tienes colimenses. familia. 3 colimenses, bueno, pues ya echaste raíces, como bien dices, Juan Manuel. Fíjese, es importante que usted escuche, yo siempre les pregunto por quiénes son y su trayectoria, porque yo lo que quiero es que escuche la diferencia entre una persona que está en funciones, ¿sí? Y alguien que no, que seguramente ya hemos dicho aquí, probablemente platicaremos con algunos de ellos. Veo en la página de el INE, Juan Manuel, que eres el número 06. Boleta amarilla 06. Bueno, abusado. Juan Manuel Orozco. Andamos en campaña, acuérdate. Esa no, no hay que perderla de vista. El 06 de la amarilla, ¿no? Sí, De amarilla la boleta- 06. de la- Tráiganse su cartulina, quiero ver si se le quede a la gente. A ver, Juan Manuel, y te voy a dejar una pregunta para ir a la pausa, porque ya nos alcanzó el primer corte. A ver, ustedes, y hablo del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Ustedes fueron los directamente señalados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así con índice de fuego lo señaló, son corruptos, se enriquecen, cobran mucho, y el nepotismo en el Poder Judicial está a la orden del día. Y como la ministra Piña no se puso de pie cuando yo llegué al Teatro de la Reforma ahí en Querétaro, pues yo voy a hacer una reforma al Poder Judicial y se me van todos, ¿no? Hubo señalamientos muy directos sobre ustedes. Así es. Hablo Poder Judicial de la Federación. Quiero que me des tu opinión ahorita regresando de la pausa, ¿sale? Juan Manuel Orozco, juez en funciones y aspirante a mantenerse en el cargo, está con nosotros esta mañana en cabina. Una pausa, regresamos. Es aquí todo. Todo es aquí. Todo es aquí. Todo, juez. Yo decido, juez. Muy bien. Cuando ocupemos un Aquí amparo. usted es la que... Es la jefa de los controles. Ella nos cierra el micrófono y se acabó. Luego se enoja, pero bueno. A ver, mi querido juez, estamos platicando con Juan Manuel Orozco, candidato a juez de distrito penal, hay que decirlo también, ¿no? Materia penal, sí. Sí, que está tantito más complicado, pero bueno. Te dejaba antes de la pausa la pregunta. Ustedes fueron señalados de manera directa por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Corruptos, ricos y nepotismo. ¿Qué análisis haces tú? ¿Por qué tanta hazaña, pues, hombre? Bien, pues en principio quiero señalar que efectivamente yo, como lo comentaste hace un momento, pues yo participé de forma activa. No puedo desconocer que participé en marchas, en protestas, porque consideré que la reforma de cierta manera afectaba nuestro plan de vida, nuestro diseño, algo que nosotros inclusive ya habíamos ganado a través de las reglas que se encontraban en la Constitución anterior. Sí. Y por tanto, pues, estuve participando para efecto de que no se tuviera un impacto como actualmente lo tiene en nuestra vida. Pero decidí participar porque creo que todavía tengo algo que aportar para la institución y sobre todo porque es una cuestión que me gusta, que me apasiona. Lo he hecho esto durante los últimos cerca de 8 años con honestidad, con justicia. No he tenido un solo señalamiento por algún tema de corrupción. Pero aquí hay 3 temas que son importantes que podamos desarrollar. El nepotismo. Se habla del nepotismo. No podemos tapar el sol con un dedo.
en el Poder Judicial eventualmente existe, pero también existen ya muchas actividades, muchos reglamentos. Se ha tratado de ir erradicando precisamente esta figura, porque sí había casos en que era muy notable, en la que una persona que era juzgadora de alguna localidad, pues tenía 20, 25 familiares trabajando en el mismo circuito. Entonces esto pues generó que se empezaran a realizar algunas acciones a efecto de combatir eso. Al día de hoy, nosotros cada 6 meses tenemos que reportar en un padrón si tenemos familiares, quiénes son, y prácticamente nos tienen regulado todo eso. Y ya tenemos también obstáculos para que podamos nosotros recomendar a algún compañero y que por tanto pudiera ser contratado o algún familiar. O sea, podemos, bueno, si quisiéramos hacerlo, tendríamos que pasar por un comité técnico que analizara la viabilidad de esa contratación o nombramiento. Okay. Entonces, esa es por una parte. En el tema de la corrupción, yo creo que esta es en menor medida. Hemos sido señalados, es cierto, aunque el discurso siempre fue el Poder Judicial en general, no fue así como que el Poder Judicial federal, fue el Poder Judicial en general, y el grueso de la población a quien le preguntas por el Poder Judicial hace referencia a diferentes figuras, no necesariamente jueces y juezas o magistrados y magistradas. Sí. Involucran fiscalías, involucran policías, involucran jueces, o sea, como que no hay una clara definición de lo que es el Poder Judicial, siendo que la judicatura pues es prácticamente trabajo jurisdiccional, trabajo en juzgados, trabajo en salas, trabajo en tribunales. Yo le digo que lo he visto en menor medida, más no desconozco que eventualmente habrá algunos casos de acciones inadecuadas por parte de compañeros, pero ya existen formas de combatirlas. Y lo digo con conocimiento de causa porque, como ahorita te acabo de señalar, Conde, en 2013 participé en un área auxiliadora del Consejo de la Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial, y esta tenía como propósito 2 cosas. La primera, que la visitaduría de forma permanente está haciendo visitas a todos los órganos jurisdiccionales para efecto de verificar su desempeño y productividad. Y cada año se presentan físicamente ante los órganos jurisdiccionales a verificar precisamente ese desempeño. Pero la otra área de la visitaduría, que es la, digamos, la disciplinaria, esta tiene como propósito apersonarse y llegar a los juzgados, a los tribunales en donde han sido gente señalada por actuaciones inadecuadas, para investigar precisamente si se dieron o no esas conductas. Sí. En lo que a nosotros nos tocó, fuimos a diversos circuitos con diversas personas que habían sido señaladas, denunciadas por actos pues de acoso laboral, de otra índole y de diferentes formas, cosas que tengo que reconocer que yo pensé, en mi ingenuidad, que no existían en el Poder Judicial. Sí. Sin embargo, estando ahí, pues me di cuenta que sí, pero también que había herramientas para combatirlas. O sea, siempre hubo la intención de querer erradicar todo ese tipo de malas prácticas. Entonces, muchos de esos asuntos en los que nosotros fuimos, llegamos directamente a los órganos jurisdiccionales, realizábamos las declaraciones de las personas que tenían que participar, bueno, concluían con una opinión que nosotros hacíamos a la Secretaría de Disciplina, sí, que es algo muy parecido al Tribunal de Disciplina que quieren incorporar, para efecto de que se instaurara un procedimiento y se pudiera sancionar a la persona. Muchos de los casos en los cuales participé yo, porque no era el titular en aquel momento, sino el magistrado, terminaron en el cese de las personas que fueron. Pero bueno, es buena la postura autocrítica de a ver, sí hay casos, pero había herramientas para sancionar. Claro. A ver, y el tema de los billetes, ese es otro, que ustedes se enriquecen ahí. El tema del ingreso o los recursos, yo creo que lo hacen partir de que a lo mejor recibimos ingresos distintos a los de nuestro propio salario, Sí. que es un tema de corrupción. Aquí creo que esto no es así. Yo en modo alguno he recibido un señalamiento en ese sentido. Es más, ni siquiera he tenido como una ligera intervención o alguna insinuación que aunque se fuera a resolver algo de forma distinta a lo que es. Nadie se ha acercado y oiga, juez, ahí le va No, la verdad que no. un Sor Juanita, un 200. Un Un ajolotito para el juez, ¿no traen? Un tostón. No, Mario. No, pues oiga, juez, un chesco nada más, ¿no?
No, y desde luego, No, pues a lo mejor jala el juez con el chesco. pero todos lo resolvemos en audiencia, o sea, es muy Ajá. difícil que alguien te pueda sorprender porque pues todos te están viendo, todos te están grabando. Sí. Me ha tocado casos en los que sí, por ejemplo, caso contrario, me ha tocado que me hacen el señalamiento en audiencia, así textual. Es que si usted, señor juez, está a favor de la fiscalía, pues ya mejor ya condéneme. Y luego, eso es delicado. Le digo, oiga, sea cuidadoso con lo que está diciendo, porque me está echando a andar aquí a las personas acusadas, Los está a pensar presuntos. que yo soy el malo, Ajá. yo no lo traje, yo no lo conozco. Entonces, esas situaciones pues comprometen la seguridad de una persona, que es un tema también importante, porque ahorita tenemos que estar haciendo este Campaña. tipo de campañas a las cuales no estamos acostumbrados, desde luego no tenemos Sí. el expertise. las habilidades que ustedes tienen para poderse comunicar, pero pues hacemos nuestro esfuerzo para poder Claro. lograr llegar ahí al auditorio. Oye, juez, a ver, ahí te voy una provocación. A ver, ahorita me decías que tú anduviste en marchas y que te manifestaste en contra de este proceso legislativo de la reforma. Sí. ¿No es un contrasentido que te hayas manifestado en contra y que ahora estás participando en la elección? Es provocación, insisto. Sí, claro. No, sí, Abusado, claro. porque Ay, andas, no, ya, porque andas en abusaste. campaña. Abusado. De inicio hubo como una disyuntiva en el decir, sé que no comparto la forma en la cual ahora se tiene que llegar a ser juez y por tanto muchos de los compañeros y compañeras optaron por mejor declinar. Creo que en este 2025 la mitad, y yo lamento sobremanera muchos talentos que han dejado de participar en la judicatura precisamente por esta reforma. Justamente uno de mis compañeros del Centro de Justicia, Oscar Mendoza, otros que ya estuvieron por aquí, Adolfo Aldrete, que ya también decidió por jubilarse, Toño Trujillo, y así podría decir muchos más que yo considero jueces sumamente capacitados, Sí. que dejaron ya el cargo precisamente para no incorporarse en esta elección. Pero, ¿por qué decidí yo? Esa es la pregunta. Bueno, si yo estuve en contra, ahora ¿por qué estoy participando, no? Sí. Bueno, en principio, porque esto es lo que a mí me gusta hacer. A mí me emociona resolver problemas jurídicos, este es mi plan de vida. Esta fue la idea que yo tuve para mí durante toda mi adolescencia. Y una vez que lo logré, pues, si cambiaron las reglas, pues había que aprenderlas y jugarlas. Entonces, al margen de la forma en cómo se puede llegar o mantener en el puesto, pues consideré oportuno que tenía todavía mucho por aportar para la institución, Sí. que con esto evitaría también que ingresaran algunos otros elementos que quizá no tuvieran los méritos o quizá no tuvieran los conocimientos para ejercer una función tan noble y tan responsable como es la de ser juez. Y yo como ciudadano de a pie, como mortal, yo ¿por qué cuando me pongan la boleta tendría que cruzar no cruzar, fíjate, ven lo que hacen los legisladores? ¿O por qué Poner tendría el que número. anotar ahí arriba de la boleta amarilla el 06? ¿Por qué tendría que darte el voto a ti? Voto, boleta amarilla, 06, Juan Manuel Orozo, hay que votar, porque tengo la experiencia, porque he presidido más de 2,000 audiencias, porque tengo una productividad que ha permitido que haya sido yo ya ratificado como juez. Esto es, con base en la constitución anterior, nosotros teníamos un nombramiento de 6 años. En esos 6 años, cuando transcurren, analizan todo el desarrollo que has hecho durante ese tiempo, en cuestión de desempeño, de productividad, si tienes quejas, si tienes, cómo te has capacitado, y después de eso hacer un análisis completo y se emite una conclusión o calificación. ¿Qué sucedió? Que durante esos 6 años, eso fue en diciembre de 2023, Sí. fui ratificado precisamente porque tuve un adecuado desempeño. Pero mira, ahí le voy. Le he dicho que he estado presidiendo todas estas audiencias y quisiera que nosotros hiciéramos una comparación. ¿Por qué votar por el juez que está en funciones? ¿Por qué votar por el juez que ya fue reconocido con esa calidad a través de un concurso distinto de conocimientos, tanto de conocimientos prácticos como teóricos? Sí. Bueno, pues hagan ustedes en cuenta que ustedes requieren una operación a corazón abierto y que, por tanto, Toco madera, juez. bueno, alguien que alguien Un va a ejemplo tener más una- blandito. A ver.
Pero, adelante. y el médico que los va a atender, pues ustedes tienen dos opciones, que sea el cirujano que viene saliendo de la carrera, que a lo mejor podría hacer la operación, pero que no se tiene conocimiento de si ha hecho una y sobre todo cómo le fue. Sí. O bien el cardiólogo experimentado con 500 operaciones, con un 97% de efectividad, pues ¿por cuál optarían? Entonces, imagínense si lo que está en riesgo en este caso es la vida, pero en el otro caso, en el caso de nosotros, es la libertad, que también es un bien muy valioso. Entonces, pues es un tema que yo dejo en el aire, que por lo cual yo sugiero que podría ser la mejor opción para efecto de mantenerme en el puesto, en razón de que tengo esa experiencia, tengo la trayectoria, no he sido señalado por corrupción y he estado pues prácticamente trabajando de forma honesta e íntegra durante todo mis cerca de 23 años. 23 años en el Poder Judicial de la Ay, no Federación. más. A ver, Marvin, aviéntale unos toritos aquí al candidato, al juez y candidato. Al juez y candidato, dice alguien por acá, bueno, Jimena Carrera, el mejor juez y maestro. También José Ramón comenta, mis respetos con el juez Orozco, una persona preparada y comprometida, es un honor conocerlo. Vanessa Salazar dice, como alguien que no traía una carrera terminada entró a trabajar al Poder Judicial. Bueno, si gustas. Anteriormente no se requería, pero solamente se tenía los requisitos básicos para ingresar a un trabajo. Pero ahora, a raíz de ciertas reformas, para poder entrar al Poder Judicial con el cargo de carrera de oficial, necesariamente tienes que ser licenciada o licenciado en Derecho. Antes no se requería ese. Ok. A ver, échale. Dice Toyin Anguiano, bienvenido de nueva cuenta. Toyin dice, muy buenas cartas del juez, pero solo una cosa, ¿es tigre? Si es tigre, voto por él. Tigre de corazón. Ahí está, tigres. Sí, no Andas en vaya, campaña, no vaya a pues. ser que le vaya a la América acá el... Bájale también tú, por favor, gobiérnate. No. Así, qué bonito se escucha el himno. Dice Rogelio Palacios, eso del nepotismo solo aplica a los niveles bajos de gobierno y en primera línea siguen mandando las familias. Véase caso del gobierno de Colima con los parientes incómodos. También alguien dice por acá, la ley antinepotismo debería aplicar a todo servidor público, incluyendo sindicatos, donde también se heredan. Alguien pregunta, ¿qué pasaría si no gana la elección? ¿Lo acomodan en otro puesto? A ver, No, candidato. Porque- prácticamente me indemnizan y Te ya dan se la cárcel, termina. ¿no? Ujú, sí. Son parte de las ingratitudes, insisto otra vez. O sea, porque también ya tienes 23 años de trayectoria. O sea, liquidan esos 23 años y Ahí le ya van, te vas a hacer... Ahí te van, Juan Manuel, y vete a ver a los ¿No te Tigres va a de dar Monterrey. como ¿No? mucho coraje decir, es que todos los jueces y juezas que han pasado por aquí y en su momento que vinieron a entrevistas, todos tienen carrera? Sí. Todos han pasado y han empezado como actuarios y han empezado hasta llevando café, no sé, han hecho una gran carrera de años para poder llegar a ser jueces y han pasado exámenes, filtros, pruebas de lo que sea para poder estar. Yo estoy convencida que tenemos jueces y juezas y magistradas preparados y que por eso les pagan bien. Punto, que nos da envidia, pues sí, ya eso ya otra cosa. Pero me parece que está bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a sentir si no tienes esa popularidad en el voto? Porque para mí es eso. A la hora de la votación, si alguien llega a ocupar tu lugar, pero no está ni la mitad de preparado de lo que estás tú. Muchas de las personas juzgadoras que optaron por declinar estuvieron en esta disyuntiva precisamente porque ¿quién habría llegado en sus lugares, no? Que al fin de cuentas fue lo que acabo de mencionar. Yo dije, no me voy porque de cierta manera el mantenerme genera que la sociedad tenga en mí una persona preparada, a reserva de que pudiera llegar alguien, a lo mejor con buenas credenciales, que pueda hacer bien las cosas, pero también se puede colar a alguien que por ahí no lo esté haciendo bien, en perjuicio Claro. de la calidad de justicia que se ofrece en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, que yo todavía no me quiero representar la idea de no ganar, pero pues tendré que dedicarme a otra cosa. Lo curioso es que fuimos señalados como corruptos, porque ese es un discurso, Es un discurso. Sí. pero como lo he dicho, ni se nos ha comprobado, y por otro lado, se nos da la oportunidad de participar y de ganar, cuando si efectivamente lo fuéramos,
pues no habría necesidad de que nos dieran una oportunidad de podernos mantener. Ese es un contrasentido de la reforma también, ¿no? O sea, si los actuales son corruptos y rateros y demás, no los dejes participar. Claro, porque van a ganar y van a seguir siendo corruptos. Exactamente. Pero es un, Raterazo, pues, que no un participe, señalamiento ¿no? O sin sea, pruebas sí. contundentes, sin acusaciones. Pero sí es un directas a contrasentido, nadie. es buen ejemplo el que pones. De hecho, Es buen ya ejemplo. hay otro acuerdo Sí. que dicen, bueno, si los jueces no ganan, pero desean mantenerse en el Poder Judicial, lo pueden hacer, pero en un puesto diferente. O sea, como... haga de cuenta, vamos a ponerlo así, Conde, vamos a ponerlo así. Que llegue el juez y que me diga, ¿sabes qué, Juan Manuel? Ocupo un secretario, ¿quieres ser mi secretario? Y que yo le dijera, Y vas a terminar pues, haciéndole el trabajo pues bueno. y dándole tus conocimientos a alguien que no lo tiene. Respétese, güey. Imagínense. Sí, no está canijo. O sea, para efecto de poderme mantener, bueno, pues desde luego esto también, no solamente, a pesar de que me apasiona y me encanta, pues también es mi trabajo, ¿no? Y de esto vive mi familia. Y tienes que cuidar tu trayectoria también y demás. O sea, yo aquí digo mucho de hay que respetar la trayectoria de la gente. O sea, y si ya tienes 23 años en el Poder Judicial y demás, para acabar de secretario, digo, con todo respeto, es diferente que vengan en plan ascendente a meter reversa, dice, para atrás y para agarrar vuelo, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, Juan Manuel, te agradezco mucho tu visita esta mañana. Mucho Gracias éxito, a ustedes. mucho éxito, no está fácil, yo creo que la tienes clara que no está fácil. Te digo lo que le dije a Nayeli Miroslava y a Rocío, que también son juezas en funciones ellas en el Estado, van contra el sistema, esa es la verdad. Y hay una situación, no he visto yo al momento así un piso muy disparejo, eventualmente lo podrá existir, que a lo mejor lo desconozco, pero lo que a mí en verdad me generaba inquietud es que pudiera haber contendientes que tuvieran una proyección pública muy grande, con los cuales no pudiera competir, independientemente de los méritos que yo pudiera haber hecho, porque yo aquí puedo mostrar mis credenciales y puedo decirles a ustedes, vayan y pregúntenles a los abogados, a los fiscales, a todas las personas con las que tienen contacto conmigo y que les den una referencia mía, pero si viene alguien a quien todo mundo conoce, el Conde para juez, pues... Yo quería, pero no soy abogado, ¿no? Pues imagínese. ¿En qué posición nos coloca? Tiene la ventaja de que al menos mucha gente conoce su nombre y lo ha visto y ha platicado con él. Eso yo creo que es desventaja para ustedes. Pero, por eso decía, creo que estamos totalmente en desventaja todos, porque no hay así alguien que yo reconozca que diga, es sumamente conocido. Los que eventualmente nos conocemos somos porque somos maestros de la facultad, porque nos conocen los alumnos, porque nos conocen las alumnas, pero no porque tengamos una proyección pública, porque siempre se nos pidió que nosotros nos mantuviéramos en silencio, en anonimato, que nuestras resoluciones hablaran, no que nosotros estuviéramos haciendo comunicación, como ahora se nos pide, exactamente, con el riesgo que conlleva por los asuntos que vemos. Pero ahora es a lo que te quiero comprometer, a que si ganas regreses, con gusto. a que seas un juez, si ganas, abierto a los medios, porque dicen, soy un juez de puertas abiertas, sí, güey, pero ve y métete al edificio del Poder Judicial, imposible. O sea, imposible. Viene, si ahorita vamos nosotros tres, digo él porque trabaja y trae charola de ahí, pero si nosotros tres ahorita saliendo de aquí, vamos a querer entrar al edificio del Poder Judicial ahí atrás del Hospital Regional. ¿Y a qué vienen? No, pues pura madre que entramos. Queremos entrevistar a los jueces y juezas. Así. ¿Ceros? Eso les falta. Eso lo tienen que superar. Y si ganas, ojalá que tú le abones a eso. Y ojalá que puedas volver a estar aquí sentado para seguir platicando ya de tu nuevo encargo. ¿Sale? Me encantaría hacerlo. Muchas gracias, Juan Manuel. Recuerda al auditorio tu número y el color de tu boleta. Boleta amarilla 06, Juan Manuel Orozo. Perfecto, pues estuvo con nosotros esta mañana el juez y candidato a juez de distrito penal. Quiere mantener su chamba. Nos vamos a tomar una foto ahorita con Juan Manuel Orozo para subirla a nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, nos pasamos tantito, vamos al identificador de la hora y regresamos.